Bueno, en marketing una de las cosas más importantes que te enseñan es que lo que es la escucha atenta. Eso significa que para poder ofrecer algo, para poder vender un producto, primero hay que escuchar qué necesita el otro. Entonces si no sé, estás en la calle y una señora te empieza a contar que tiene una nieta, lo que sea, bueno, entonces vos podés ofrecerle tu producto en función a, y su nieta, señora, no le gustará irse de vacaciones a este lugar que yo consigo estar en unos cualquier pasajes ámbito de la baratísimos. vida pendiente de que lo podés ofrecer en cualquier lado. Exactamente. O sea, no es un horario laboral, es 24/7, cualquier día de la semana, cualquier hora, en cualquier oportunidad. Sí, pero la verdad muy bueno el tema del lenguaje corporal. Bueno, vamos a hablar de cosas que están al día y la verdad hay algo muy importante que no le contamos a la gente que nos escucha, que Martín está sacando un libro. Martín, ¿cómo se llama el libro que está sacando? El libro que estamos terminando ahora de imprimir se llama, o se va a llamar, depende, están haciendo, está ahí en la sala de parto, el lado B del bienestar. El lado B, ¿por qué? Porque el lado B, viste, yo les cuento a los chicos que son más chicos que yo, que por ahí no conocen lo que es un cassette. En mi época, cuando yo era chico, el Walkman... ¿Qué es eso? ¿Se come? No se come. Tampoco el te hagas el Walkman video. era un cosito así, un cassette que tenía dos lados, ¿no? Entonces vos para escuchar el lado B tenías que escucharte todo el lado A primero. Claro, si no, no podías pasar. Si no, no pasabas Algo al sé. lado B. Entonces, Algo sé. generalmente la mejor canción, a No, diferencia yo de eso lo la que todo el verdad mundo no tenía ni piensa, idea. estaba en el lado B. Las mejores canciones eran las primeras o segundas del lado B. Y por publicidad, capaz para que tengas que escuchar las primeras. Para que vos escuches todo, claro. Es y como en un almacén que te ponen las golosinas al lado de la caja. Exactamente. Mientras vos estás pagando ves y agarras algo. Eso está Claro, esa zona ahí que ubicado vos te querés llevar estratégicamente. todo. Bueno, y es la parte que uno no ve a simple vista respecto de el libro. De lo que trata es de el bienestar, de las políticas sociales, ¿no? De las políticas de bienestar. ¿De dónde salió el contenido, Tincho? ¿Cómo fue que nació tu idea? La idea nace porque empiezo a investigar para la tesis que tuve que hacer en la maestría en finanzas para presentar en la Universidad de Buenos Aires. Hice una investigación en donde todo comenzó con un autor que es Yaik, que es un autor indio, que tiene una investigación muy interesante sobre cómo se financian las políticas sociales. Lo que él plantea en un paper chiquitito es que en realidad todas estas las políticas sociales no salen de los ricos. En realidad las pagan los mismos trabajadores, los mismos sectores vulnerables. Y empieza ese análisis que es de donde yo, empiezo a investigar y empiezo a comparar algunos países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Pero claro, esta es la punta del ovillo, ¿no? Cuando empezás a tirar, empieza a salir material y empezás a encontrar cosas que te llaman la atención. Claro. Por ejemplo, una cosa que a mí me llamaba la atención es que veía una vinculación entre esos países como Alemania, que tienen mucha solidaridad, es decir, mucho gasto social, pero que al mismo tiempo son países que, por ejemplo, no tienen prácticamente mercado de capitales, no tienen finanzas. ¿Por qué? Porque la lógica que tiene las finanzas es una lógica mucho más individual. Entonces yo me pregunté si esto se daba en otros países y si pasaba lo mismo. Cuando vos mirás Estados Unidos y comparás, Estados Unidos es un país donde todo el mundo tiene tarjeta de crédito, en donde hay cajeros automáticos por todos lados y en donde endeudarse es algo común y hasta bien visto. En cambio en Alemania pasa todo lo contrario. Bueno, Mucho más conservador, Alemania. absolutamente. En el sentido de tomar deudas y... Sí, Vos sabés cómo ahora Estados los Unidos alemanes... Comprás cuando tenés la plata encima, si no, Mirá, no compras. mejor que eso, porque hay un método de ahorro, que en realidad es un método de compra de tu casa en Alemania, que es que arreglan directamente con el que les alquila la propiedad, arreglan que les pagan un poco más todos los años, y a los 20 años le dan la casa. Vos fijate el nivel de confianza que tenés que tener en los demás para pagarle todos los años un plus y que en 20 años esa casa vos tenés la seguridad que va a ser tuya. Acá eso es un peligro, capaz que a los 3 años
al locador se le ocurre echarte y te tiene que ir. Claro, acá no sabes si dura el contrato. Claro. En los Estados Unidos hay un contrato, los contratos se respetan, si no vas a juicio, bueno, vos sos abogado, lo sabes bien, hay juicio por todo en Estados Unidos, pero ellos sí tienen una lógica que confían mucho más en el sistema financiero. Más allá de que Porque Estados Unidos pasó por grandes crisis. son muy consumistas, por eso la economía está tan activa, están Antes de constantemente 2008, consumiendo e invirtiendo. Antes de 2008 confiaron demasiado, se les escapó un poquito. Bueno, justamente antes del 2008, que fue la crisis financiera internacional que vino de las hipotecas. Claro. ¿Por qué? Porque lo que había hecho Estados Unidos era repartir hipotecas a un montón de gente que no calificaba con los niveles. Eran hipotecas grado B correctos. o grado C, si no me equivoco. Claro, ¿no? eran subprimes, se llama. Por eso se llama la crisis de las hipotecas subprime. Claro. Pero no solo hicieron eso, sino que con esas hipotecas que tenían un peligro muy grande de que en algún momento la gente dejara de pagar la hipoteca, y con la idea de que quién iba a dejar de pagar su casa, el problema era que esos contratos en el año 2006 se modificaban y se actualizaban el valor de las cuotas. Y eso estaba en la letra chica de los contratos, y nadie la había leído, la letra chica de los contratos. Entonces, sobre esa idea hicieron como un Shenga. ¿Vieron el Shenga? Que es un juego con un montón de madera. Bueno, todos conocen el Shenga, Sí. ¿no? Bueno, la base del Shenga eran estas hipotecas. Y arriba pusieron unos títulos basados en el valor. O sea, instrumentos financieros que estaban basados en el valor de esas hipotecas. Y después hicieron otros instrumentos financieros derivados de esos instrumentos financieros que estaban basados en las hipotecas. Tremendo. Y después, por las dudas, sacaron unos seguros que cubrían el riesgo de que pasaba si nadie pagaba las hipotecas. Cuando eso se hizo como una gran bola de nieve, en algún momento llegó el 2006 y la gente dejó de pagar precisamente las hipotecas. Y tuvieron que entrar Entonces, los seguros. Todo Bueno, lo y ahí hay basado en algunas- eso cayó. Y ahí cayó todo al mismo tiempo, se derrumbó el Shenga. Y hay un montón de películas muy buenas sobre Sí. ese tema. Sí, hay una película que no recuerdo el nombre, que hay una persona que apuesta Ujú. en contra del En sistema contra del crediticio. sistema. Claro, en contra del sistema inmobiliario de Sí, créditos. Sí, sí, sí. Y todo el mundo le decía, no, vos La estás gran loco, apuesta, creo esto... que se llama. Creo que sí. Sí. Y todo el mundo le decía, la gente de los bancarios, ¿no? Le decía, vos estás loco, esto no cae nunca. Nadie Claro. va a dejar de pagar su casa. Como Ellos vos lo que, decías. lo que, Y explotó lo que y el- encuentran es que en algún momento el sistema se iba a explotar y empiezan a tratar de venderle en distintos bancos Claro, exacto. un bono, digamos, o un derivado que decía, che, si todo sale mal, vos ganás. Vos ganás. No podía aplicarlo, Sí, sí, exactamente. así. exactamente. ¿Cómo podemos traer este tema internacional? Porque estamos hablando de Estados Unidos, Alemania, la Argentina. ¿Cómo podemos aplicar el lado B del bienestar, como vos decís, en nuestro país, en algo más cercano? Claro, bueno, en realidad una de las preocupaciones más grandes que tiene el libro es cómo esta cultura, cómo la cultura que tiene que ver con lo financiero y la cultura que tiene que ver también con las religiones, con la filosofía de cada país, puede derivar en la erradicación de la pobreza o los sistemas que van para reducir la pobreza, es decir, con el estado de bienestar. Nosotros en Argentina tenemos una gran diferencia tanto con Alemania, que tiene un modelo de políticas sociales determinado, con un Estado sumamente intensivo, con muchísimo gasto público, con seguros sociales muy definidos, políticas y seguros de desempleo muy fuertes, de salud, de educación. Y por otro lado tenés otra sociedad súper exitosa como Estados Unidos, que en realidad justamente es todo lo contrario. Vos vas a un hospital público en Estados Unidos y si no tenés seguro social, no te atiende nadie. Y no. Entonces, ¿cómo sociedades con modelos tan diferentes tienen niveles tan bajos de pobreza? ¿Y Argentina? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa en Argentina? Nosotros en Argentina estamos automáticamente convencidos que tenemos un Estado con políticas sociales enormes, lo cual no es verdad. Primero, no es verdad. ¿Cómo que no? No, lo cual no es verdad. ¿Y Argentina a ¿El déficit qué, fiscal a qué se debe? a qué modelo se acerca más? Espera. Argentina es un modelo intermedio. Es un modelo intermedio. No tiene el nivel de gasto social que tiene Alemania, de ninguna manera. Y tampoco tiene el nivel prácticamente nulo que tiene Estados Unidos.
Es un O intermedio. sea, llevándolo a pensadores, Alemania sería Keynes y Estados Unidos sería el neoliberalismo puro. Te puedo precisar, está Sí. bien lo que vos decís, pero hay que precisar, porque Alemania sería Bismarck. Ah, En realidad, el estado de bienestar alemán lo desarrolla Bismarck y también Hitler. O sea, porque esto va más allá sí, sí. de los gobernantes. Esto es una idea que está en las venas, en esa idea solidaria que tienen los alemanes entre sí. Ahora, si vos me decís que en Argentina no es ni nulo ni es muy alto, entonces estamos en un intermedio, en un equilibrio. No, estamos en un modelo que tiene otra discusión de fondo, que no es la cantidad, es el grado en que estas políticas sociales independizan a las personas, empoderan a las personas. Es decir, vos podés estar en una situación de pobreza o podés ser pobre. Si vos estás en una situación de pobreza, una ayuda te puede permitir salir de esa situación. Cuando vos te autoconvences o cuando vos te convencen que sos pobre, nunca vas a poder salir porque Claro. es una condición interna. Ya Y estás el con populismo lo que Es hace permanente en el tiempo. y es permanente en el tiempo. Entonces podés ser un pobre con plata, pero siempre vas a ser un pobre. El populismo lo que hace justamente es mantener a la gente en la idea engañada de que pobre se es, Claro, no se está. claro. Y por eso en Argentina tenemos los problemas que tenemos para tratar de reducir la Yo pobreza. cuando se habla de populismo, yo me imagino la antigua Roma en el Coliseo, cuando eran las batallas, estaba el rey con toda la realeza, y en las tribunas la gente que le tiraban pan. Entonces el populismo yo creo que es, te dan un poquito de pan, pero siempre sos pobre. Te divierten con una batalla, te dan comida, pero siempre te mantienen en ese grado de pobreza, del que no salís. Me parece que es una buena representación. Fíjate hasta qué punto llegamos que constantemente en debates, ayer estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña, no ayer, pero ayer salió un video de cuando el jefe de gabinete estuvo en el Congreso y le dicen, ustedes lo único que hacen es cemento, Sí, lo escuché muy bueno. ustedes lo único que hacen es cemento. Y Marcos Peña lo que le contesta es, nosotros no hacemos cemento, hacemos dignidad. Porque una cloaca, una red de agua potable, el asfalto para que llegue la ambulancia a tu casa, para que cuando llueva tu hijo pueda ir al colegio sin llevar las zapatillitas embarradas, porque todas esas cosas te dan dignidad y eso es lo que te saca de la pobreza. La pobreza no es una cuestión que es a la suerte de dónde naciste. La pobreza tiene que ver con un chip mental que la política muchas veces es culpable de generar y de convencer a un sector de que siempre va a ser pobre y de que es imposible erradicar la pobreza. Y como están tan convencidos de eso, los gobiernos populistas nunca pudieron erradicar la Claro. pobreza. Argentina tiene un núcleo de 30% de los habitantes que son pobres y están en una situación de pobreza constante, como que ya tienen ese chip incorporado, ¿no? Argentina es el único país o uno de los pocos países con crecimiento económico en los últimos 40 años que no ha logrado reducir la pobreza, aunque el mundo pudo reducir la pobreza a la mitad en 40 años. Y el problema principal, creo yo, en la Argentina tiene que ver con un Estado que cuando llegaba mal. Y cuando no llegaba, bueno, directamente no llegaba. Pero entonces ahora lo que tenemos que discutir y tenemos que hacer es llegar, pero llegar bien. Y llegar bien significa no dar un plan social y después no revisar si el chico fue al colegio. Lo principal es que el chico vaya a un buen colegio, no a un colegio y más o menos, y no importa entonces, ¿no? ¿Hay manera de medir la pobreza como vos lo decís? Porque, digamos, cuando se mide la pobreza generalmente se miden los ingresos de las personas. Medir en cuanto a cloacas, medir en cuanto a ver, no sé, la salud. ¿Eso es medible o no? Mira, medir es muy complicado, ¿no? Porque vos medís en centímetros en toda Latinoamérica y en España, y después cuando vos medís en Estados Unidos tenés otra medida, ¿no? Tenés los pies, ¿no? Y entonces si vos midieras la misma pobreza en términos de cómo se miden a los países africanos o cómo se miden en los países desarrollados o como Estados Unidos,
tendríamos pobrezas completamente distintas. Si midiéramos por ingresos a la Argentina con el nivel de pobreza extrema que las Naciones Unidas miden a África, Argentina no tendría pobres. Y si lo midiéramos como se mide a Estados Unidos o a Suecia, Argentina tendría más de la mitad de la población pobres. Porque la pobreza también cuando se mide es una cuestión política y es una cuestión cultural, ¿no? Angus Deaton, que es un premio Nobel de Economía, planteó esta idea y bueno, y por esa idea le dieron el premio Nobel, ¿no? No era una idea descabellada, pero justamente hasta acá estás midiendo. Esto pasa cuando medís por ingresos. O sea, cuando vos decís, esta persona cuánto gana, ¿es pobre o no es pobre? ¿Cuánto tiene que ganar para no ser pobre? Pero después hay un montón de otras cosas que se conocen como pobreza multidimensional, que son indicadores que son mucho más difíciles de medir y que por ejemplo se miden en los censos poblacionales. Incluso la Universidad Católica tiene uno de estos indicadores que es la pobreza multidimensional, y se mide en una encuesta en donde te preguntan otras cosas. O sea, se pregunta, pero ¿qué tipo de techo tiene tu casa? ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Cuántas personas? ¿Tenés agua potable? Sí, ¿de qué material está hecho? ¿De qué material? ¿Tenés cloacas? ¿No tenés sistema de cloacas? Energía, ¿llega la energía a tu casa? ¿Cómo llega? ¿Tenés garrafa o tenés gas? Tenés gas natural. Y las Naciones Unidas también miden de esa manera, porque hay algo que se llama IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, que tiene en cuenta la educación, tiene en cuenta la salud y también tiene en cuenta el nivel de dinero. ¿A qué conclusión llegas en tu libro respecto a Argentina? Ninguna, ¿Tenemos tremendo, salida? No, a ninguna. No, sí, salida. Claro, a ninguna, te vende la segunda parte, te deja final abierto. Es como el lado B. No, el libro está por sacar el lado C ahora. Es un disparador de preguntas y es un disparador de reflexiones. Yo tengo mis ideas y lo que... Tu idea respecto a Argentina, ¿tenemos salida o no tenemos salida? Estamos saliendo. ¿Estamos saliendo? Estamos saliendo, estamos a la mitad del río. Tenemos que terminar de cruzarlo. Estamos saliendo. Me suena conocida esa frase, la escuché hace poco, me parece. Fíjate, no sé, googleala. Una persona media conocida. Googleala. Bueno, el prólogo justamente es de la doctora Patricia Bullrich. Así que eso siempre lo agradezco públicamente. Aunque no sé si nos está escuchando, si nos está escuchando, un beso. ¿Y la presentación cómo va a ser? ¿Cuándo es? ¿Dónde? Tenemos que tener un poquito de paciencia, porque lo vamos a estar presentando en el mes de junio. En junio. Tenemos una primicia acá. Yo te dije que el libro está en imprenta recién. Así que se están imprimiendo las copias y va a estar en todas las librerías. Bueno. No sé si hacerte una pregunta más o te voy a poner incómodo. No me vas a poner te lo voy a incómodo. hacer. A lo sumo me callo. No, te lo voy a hacer. contesto nada. Y vamos a hacer la pausa y listo. No, Mirá que te leemos el lenguaje corporal y sabemos qué pensás. Claro, además nos están mirando. Si vos dijiste que estamos a mitad del río, ya asumo tu posición. Bueno, ya la conozco también. Pero también del otro lado está como la otra orilla. La otra orilla. Y pero también ahí se propone salir de ese río y cruzar por otro. ¿Qué pensás vos si este río que estamos cruzando no lo hace? No te lo voy a decir directo. Para vos, cruzar el río es guiándonos por Mauricio Macri, que es el presidente actual. Si en vez de guiarnos por Mauricio Macri, nos guiamos por Cristina Kirchner, ¿qué puede pasar en cuanto a la política social? Tomás me hace una pregunta que ya sabe, porque lo hablamos constantemente esto. Pero bueno, Argentina iba derecho a Venezuela. Y Venezuela está en una situación en donde pasan 10 días sin energía eléctrica, donde la gente se va y se va a otros países latinoamericanos porque no tiene para comer, donde no hay medicamentos, donde el gobierno es capaz de incendiar camiones con alimentos y donaciones que envía al mundo. O sea, la verdad que la situación en Venezuela es trágica. La conocemos hace mucho tiempo porque hace años recibimos a Andreina López, la hija de Richard Blanco. Perdón, para vos, Blanco. Para vos Argentina podría ser Venezuela. Y creo que sí. Creo que Argentina, si hubiera seguido en el camino que proponía el modelo kirchnerista, estaríamos en una situación radicalizada, muy parecida a Venezuela. Bueno, de hecho nos dejaron una Argentina con segunda a nivel mundial en materia de inflación. Yo no voy a decir que la inflación está resuelta porque no es verdad, pero hoy no estamos en el segundo nivel, estamos en el nivel 6. No solo eso, no solo en el aspecto económico, sino
también en lo que es el aspecto energético. Yo creo que Argentina, pagando unas boletas de 80 pesos de luz, 100 pesos de luz, iba en pocos años a quedarse sin energía eléctrica. Lo mismo en cuanto a gas. Creo que éramos un país que exportamos gas al mundo y pasamos de exportar a tener que importar de Bolivia porque no dábamos abasto con el abastecimiento de gas natural. Creo que que eso, si bien hoy en día a la gente le cuesta, el tema tarifario es real, es innegable que a la gente le está costando. Argentina está recuperando la soberanía energética. No sé qué pensabas de esto, Tincho, vos. Sí, se ven los barcos que venían o que vienen, porque todavía importamos energía. No es que no importamos más energía, pero cada vez hay menos barcos. Claro. Hoy entran 40 o 50% menos de barcos que antes, y hoy estamos exportando gas a Chile, algo que antes no pasaba. Y esto tiene que ver con muchos años de un gobierno que se preocupó mucho por atacar y señalar en las cadenas nacionales a la gente, ¿no? Al carnicero que recibía a alguien, al diario que decía algo que no nos gustaba, y usaba toda la energía para eso. La última, la que quiere saber la gente, y después vamos a saludar a algunas personas que nos están escuchando. La que quiere saber la gente, ¿estamos saliendo? ¿No estamos saliendo? ¿Cuánto falta del esfuercito? ¿Está repuntando la economía? Sí, la economía está empezando a repuntar. Lo que pasa que hay que tener mucho cuidado cuando se habla, porque si no uno parece que estuviera, no sé, viendo la televisión y no estuviera en la calle y en la realidad. Estamos en una situación muy difícil, con un año de mucha caída, y estos 2 últimos meses empezamos a rebotar. O sea que en algunos meses vamos a volver al lugar en donde estábamos hace un año, y así yendo para arriba. Mientras haya estabilidad con el tipo de cambio, que no hay ningún motivo macroeconómico para que no haya, la economía va a seguir creciendo. Y eso nos va a permitir que al pasar de los meses vaya mejorando la situación económica en el bolsillo, que es lo que le importa a la gente. Y lo otro que tiene que ir pasando es que bajen los precios. Ahora, hay 2 datos que no siempre se tienen en cuenta y que ya son así. Son 2 datos. Es como un médico que te mide la temperatura y te escucha el corazón. Uno es el déficit fiscal. No importa lo que digan con otros economistas sobre el déficit primario, si es financiero, no importa todo eso. Eso es un tecnicismo. Si vos gastás más de lo que ganás, no podés sobrevivir. Eso es muy simple. Y eso ya se logró. Este año ya se logró. Y lo segundo es que hace varios meses que ya estamos en una situación en donde exportamos más que lo que importamos. Esos 400 millones de dólares que exportamos más de lo que importamos es otra de las reversiones básicas. Esa es como la temperatura. Bueno, vamos cerrando el programa. Compren el libro, lo único que le voy a decir. Julio, el lado B del bienestar. Ya dijo que no tiene final, así que va a salir el lado C. Te vendió el doble. Esto es como Harry Potter. Son 8 libros. Ni escribió el próximo. Aprovechó el momento y tiró el chivo. Final abierto.